los instrumentos jurídicos que estén al alcance de quienes los pueden hacer valer en una democracia son bienvenidos, y la Suprema Corte de Justicia sí está preparada para tales efectos y estaremos atendiéndolas, todas aquellas que habrán de admitirse. Bueno, vamos a andar en un toma y daca todos estos días, con este tema, todas estas semanas, diría yo, y quizás hasta meses. Por lo pronto le cuento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha admitido a trámite, esto no quiere decir que lo aprueba, lo va a discutir, eso es lo que va a hacer. Ha admitido a trámite las impugnaciones de la presidencia con las que se busca que el Plan B se aplique en las elecciones de este mismo año en Coahuila y el Estado de México. El caso fue turnado a la ministra Loretta Ortiz Alf, quien será la encargada de elaborar un proyecto de sentencia para que sea votado por la segunda sala del máximo tribunal del país. Le voy a decir que no dudamos de la integridad de la ministra, que es público y sabido que tiene una enorme cercanía con el presidente. La Cámara de Diputados se convirtió hoy auténticamente en un salón de clases para el examen de los aspirantes a consejeros electorales del INE. Se presentaron 508 aspirantes. Faltaron otras 23 personas que a la mera hora no llegaron. Respondieron 80 preguntas, el 50% de ellas de opción múltiple. Los resultados salen mañana y solo pasan a la siguiente ronda la mitad de los aspirantes que hayan obtenido las mejores calificaciones. Si le sirve el dato, que nunca deja de ser siempre, si a usted le parece atractivo, un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue el que salió más rápido del examen de opción múltiple de ABC, ya sabe cuáles son esos, y lo hizo en 1 hora 8 minutos, 1 hora 6 minutos. Ya sabe que, vuelvo a decir, como decía el querido y añorado Miguel Ángel Ganado Chapa, recuerda siempre que no el que responde más rápido tiene la razón. Ya veremos qué pasa el día de mañana con los que califican a la siguiente ronda. Si a usted le parece, vamos a conversar sobre esto del Plan B, la Corte, y qué significan todos estos procesos que se están dando en el marco de las atribuciones de la Corte y en las atribuciones de las instancias y de los ciudadanos para presentar toda una serie de inconformidades o para decir que siga adelante los procesos que ya se han echado a andar. Bueno, Javier Martín Reyes, el doctor, es investigador por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier, como siempre, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? Pues como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, primero déjame preguntarte cómo estuvo el seminario. Ayer hablamos con Tito Garzón Ofre, ayer. ¿Cómo estuvo el día de hoy? ¿Hubo otro agarrón ahí entre Lorenzo Córdoba y algún diputado de Morena o algo parecido? Sí, a ver, pues se reeditó, déjame ponerlo así, una vieja controversia, ¿no?, entre el consejero presidente Lorenzo Córdoba y el diputado Gutiérrez Luna, que como recordarás, Javier, él fue el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Él tiene el honor o el deshonor de haber sido pues la única persona, el único presidente de la Cámara de Diputados que ha denunciado penalmente a consejeros del INE y el secretario ejecutivo, ¿no?, por tomar decisiones relacionadas con la reducción del presupuesto, que dicho sea de paso, terminó ganando el INE, ¿no? La Corte le terminó dando la razón al INE. Y vaya, yo te diría, creo que las pues palabras del diputado Gutiérrez Luna fueron muy desafortunadas, ¿no? A mí me parece francamente irresponsable, Javier, que frente a una de las reformas electorales más regresivas en la historia democrática de México, frente a una reforma que desmantela a los árbitros electorales, que les quita su capacidad de sancionar, que desnivela la cancha, ¿no?, de juego, ¿no?, que son condiciones de equidad que hemos tardado muchísimos años en conducir. Gutiérrez Luna vaya a decir que hay un problema, ¿no?, con el tono, con la actitud de Lorenzo Córdoba, decir Murayama, caray, ¿no? A mí me parece que es fijarse en las cosas irrelevantes y no darnos cuenta que estamos frente a una situación muy grave, provocada pues por una irresponsabilidad de diputadas y diputados que votaron a favor de una reforma electoral que ni siquiera leyeron, Javier, porque ni siquiera estuvieron en condiciones, ¿no? Eso está documentado, eso es uno de los argumentos, pero sí, vaya agarrón que se dieron, aunque creo que hay que decirlo, creo que Lorenzo Córdoba, ¿no?, dio una pues muy buena cátedra, ¿no?, sobre lo que implica defender la autonomía del INE, pero estuvo muy bueno el debate, Javier. Bueno, oye, déjame preguntarte, Javier,
el día fíjate, hoy el día de hoy tuvimos un debate muy bueno en Radio Congreso en la mañana, allá a las 10:30, con Germán Martínez, con la senadora de Sinaloa, con Noé Castañón de Movimiento Ciudadano, con Miguel Ángel Mancera, y la verdad que fue muy interesante, déjame decirte, pero lo que me di cuenta es que estamos en un berenjenal legal que de repente sí requiere para la ciudadanía, yo te diría, la mayor claridad, ¿no? ¿Ante qué estamos? Ya se dijo que sí, pero ahora el presidente dice que tiene una atribución y entonces dice que sí se aplique para el Estado de México. En fin, ¿en qué estamos? Sí, a ver, yo te diría, Javier, esta es una reforma que, aunque no reforma la Constitución, introduce muchísimos cambios, ¿no? De hecho, aprovecharía para decirte, ahí en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, acabamos de presentar la semana pasada precisamente un documento que le denominamos Radiografía del Plan B, ¿no? Y ahí 27 académicos o personas expertas lo que hacemos es una explicación inicial de esta reforma y nos quedó un documento de 377 páginas, ¿no? Entonces, vaya que estamos frente a algo complejo. Yo te diría, para entender en términos procesales dónde estamos, ¿no? Que es justo lo que tú estás refiriendo, hay que tener presente, Javier, que el Plan B tiene dos grandes partes, o dicho de otra manera, una parte muy pequeña, que fueron reformas que sí se terminaron de publicar pues, prácticamente a finales del año pasado, que son, déjame ponerlo así, modificaciones muy específicas, yo creo que inconstitucionales, pero al final de cuentas relativamente limitadas, relacionadas con la propaganda gubernamental, ¿no? Un aspecto del Plan B lo que pretende es que el gobierno pueda tener mayor incidencia en los procesos electorales. ¿Y qué fue lo que hicieron? Es acotaron el concepto de propaganda gubernamental para que fuera mucho más estrecho que lo que marca la Constitución, ¿no? La parte más importante del llamado Plan B es lo que se publicó hasta la semana pasada, el jueves, Javier, ¿no? Pero como fueron dos partes que se publicaron y se aprobaron en diferentes momentos, son partes que se han venido impugnando en diferentes momentos. Entonces, lo que ahorita hemos visto, ¿no? A partir de esas primeras impugnaciones contra la primera parte del Plan B, fue en efecto una suspensión que dictó el ministro Alberto Pérez Dayán con un efecto muy específico, Javier. Y él lo único que dijo es que estas reformas en materia de propaganda gubernamental no se pueden aplicar ni en el Estado de México ni en Coahuila. ¿Por qué? Porque ahí ya inició el proceso electoral. Esa decisión del ministro Pérez Dayán fue impugnada y ahora le va a tocar resolver este asunto a la segunda sala de la Corte. Y para que esto se pueda resolver, el asunto fue turnado a la ministra Loreto Ortiz Alf. Ella va a tener que hacer una propuesta para decir si se mantiene o no se mantiene la suspensión de Pérez Dayán. Y eso es lo que probablemente se pueda resolver relativamente pronto, tocayo. Lo que es importante también explicarle al auditorio es que la otra parte del Plan B, que es la más importante, y déjame ponerlo así, donde está el 95% de los cambios relevantes, como se publicó hasta el jueves, pues todavía hay plazos para impugnar relativamente largos, ¿no? Los partidos políticos, las minorías parlamentarias, incluso la CNDH, por ejemplo, tienen 30 días hábiles para presentar sus acciones de inconstitucionalidad contra la segunda parte del Plan B. Hasta el momento solo ha sido un partido político, Movimiento Ciudadano, quien el viernes mismo presentó la primera acción de inconstitucionalidad. Ahí también solicitaron una suspensión, pero déjame ponerlo así, esto es un litigio que va a correr en muchas canchas, en muchas pistas, y ahorita estamos viendo la primera, que son esas acciones contra la primera parte del Plan B, pero vaya que a esta tragicomedia, esta novela, como lo querramos llamar, tocayo, pues le faltan un montón de capítulos y la mayor parte de ellos se va a jugar precisamente en los tribunales. Desde tu perspectiva del conocimiento legal, ¿procede o no procede la impugnación que hace el presidente para que pueda ser aplicada desde ya las reformas, particularmente del Plan B? ¿Cuál puede ser la respuesta de una ministra que, dicho, no dudamos de su integridad, pero es muy afín en muchas, históricamente, pues, al propio presidente? ¿Qué puede pasar ahí?
No, a ver, yo te diría, creo que el tema de la suspensión en este tipo de impugnaciones, Javier, la verdad es que sí es un tema controvertido. Ya hay algunos precedentes muy importantes, por ejemplo, relacionados con ley de remuneraciones, donde la Corte sí ha aceptado primero que haya una suspensión en acciones y segundo ha dicho que esa puede otorgarse cuando haya daños irreparables, Ajá. ¿no? Digamos, a cierto tipo de derechos. Yo sí tengo la impresión de que si se permite que se difunda propaganda gubernamental en los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México, sí se podrían generar afectaciones de tipo irreparable. ¿A qué? A la equidad de la contienda y a esas condiciones que garantizan el voto. Entonces, yo pensaría que sí hay buenos argumentos jurídicos sobre la mesa, pero pues también hay que decirlo, en la segunda sala pues está la ministra Loreto Ortiz Alf, está también la todavía ministra Yasmín Esquivel Moza, y la verdad es que ellas, y lo digo con todo el respeto del mundo, tocayo, la verdad es que muchas veces parece que no deciden a partir de criterios jurídicos, sino a partir de presiones o de consignas políticas. Entonces, creo que sí hay una suerte de pronóstico reservado en qué va a pasar. Y yo te diría además, y creo que esta suspensión es por supuesto muy importante, pero probablemente la que va a ser todavía más importante es la que en su momento se pueda dictar con motivo de la segunda parte del plan B, que digo, para ponerlo en términos así de porcentaje, podríamos decir es la que contiene el 95% de los cambios, ¿no? Pero en este caso particular, yo creo que fue una suspensión bien dictada la del ministro Pérez Dayán, y habrá que esperar a ver qué nos dice la segunda sala, porque también la Corte, y ya lo hemos platicado muchas veces, tocayo, vaya que a veces nos da sorpresas, ¿no? Oye, nada más para cerrar, todo esto se tiene que resolver en un tiempo perentorio, ¿no? Digamos, lo del Estado de México y Coahuila, que supongo que tendrá que definirse en los próximos días, ¿no? O puede tardar. Y segundo, lo que pasa en el caso de la segunda parte del Plan B, también se tiene que definir, pues no sé, por lo menos 2, 3 meses antes de que empiece el proceso electoral 2024, ¿no? Sí, a ver, yo te diría, Javier, en teoría, este tipo de acciones de inconstitucionalidad en materia electoral tienen plazos de resolución mucho más breves que las acciones normales. Y si uno hace las cuentas, pues la verdad es que la Corte tendría que resolver en una cosa así como 2 o 3 meses. Sí. La realidad es que la Corte se puede tardar más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que ser cuidadosos. Por supuesto, si me preguntas a mí, yo creo que sí sería importantísimo que este plan B, ¿no?, se resuelva en sede jurisdiccional lo antes posible. Pero al mismo tiempo, Javier, yo te diría, creo que este va a ser el litigio electoral más complejo en la historia constitucional de México. Sí. Yo creo que si la Corte le entra al fondo, porque digamos, ahí hay un argumento que es el de violación al proceso legislativo que le permitiría a la Corte echar abajo toda la reforma. Eso habrá que ver si sucede. Yo creo que hay buenos elementos para defender esa posición. Pero si la Corte no tumba, déjame ponerlo así, toda la reforma por violaciones al proceso legislativo, y luego se pone a analizar artículo por artículo todas las disposiciones que son impugnadas, pues yo creo que esto va a ser una sentencia muy larga que le va a tomar mucho tiempo incluso a quien haga el proyecto, y se va a llevar mucho tiempo de discusión. Entonces sí creo que pues ahí hay que ser como cuidadosos, porque vaya que este litigio va a ser muy, muy complejo, tocayo, y seguramente estaremos hablando de él, pues no solo durante las siguientes semanas, sino muy probablemente también durante los siguientes meses, por lo menos, ¿no? Bueno, Javier, tocayo, gracias, muchas gracias que estuviste con nosotros. No, hombre, al contrario, gracias. Tocayo, te mando un abrazo muy fuerte. Para ti, gracias. La senadora hoy, Imelda Castro, nos decía de Morena, algo que me llamó mucho la atención, en Radio Congreso decía, yo voy nosotros vamos a respetar el Estado de Derecho de todas, y nosotros nos vamos a quedar con lo que sea. Nos podemos inconformar, pero vamos a respetar el Estado de Derecho.